se ve mi pantalla y si mi audio está bien, ¿ya? Para comenzar de una vez con las clases, porque la verdad que son un montón de temas, ¿no? En un solo capítulo. Les han puesto abdomen, prácticamente todo abdomen, ¿no? Hígado, vías biliares, páncreas, riñones, mama y un montón de cosas. Entonces, en vista a ello, tenemos que acelerar, ¿no? Por favor, me confirman si se ve mi pantalla y se escucha bien. Hola. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Se ve bien? Ya. Sí, doctor. Ya, bueno, ya vamos a empezar con el hígado, ¿ya? Primero un poco de anatomía, así rápido. Generalmente nosotros dividimos al hígado, lo más importante, ¿no? En segmentos hepáticos, que se llaman los segmentos hepáticos de Kuhnau. Estos segmentos son 8 segmentos y básicamente se dividen así porque reciben una irrigación, se podría decir, dividida, ¿ya? Y nos basamos, uno, en la irrigación de la vena porta y las venas suprahepáticas. O sea, cada segmento va a recibir como que un soporte por separado, ¿no? Y por eso es también importante en cirugía, porque también toman en cuenta estas divisiones para ver qué segmento se corta, se puede cortar, se puede extraer, ¿no? Quirúrgicamente. Ya. Entonces, se divide en 8, va a haber esta imagen es más representativa, entonces una línea, que es la línea de la división de la vena porta, la bifurcación de su rama derecha e izquierda, va a dividir en segmentos superiores y segmentos inferiores, y las venas suprahepáticas, tanto la derecha, media y la izquierda, van a dividir en segmento 2, 4A, 8 y 7. Y la parte de abajo 2, 4B, 5 y 6. Ya es como unas agujas del reloj, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, entonces todo eso un poco confuso, se ve mejor en la tomografía, ecografía, resonancia, en todos esos estudios. Entonces vamos a tener el segmento 1 es el lóbulo caudado, que es un poco más separado del resto, ¿no? Que está aquí, que lo vemos aquí. Mira, esta es una tomografía corteaxial. Siempre cuando ustedes expongan, o por lo menos conmigo, a mí me gusta que ustedes primero me digan, ¿no? ¿Qué imagen están viendo? Porque tomografía, radiografía, ecografía, lo que sea. Y lo otro que me gusta que me digan es qué corte está. Cortes lo llamamos corte axial, longitudinal, corte axial, corte sagital o coronal, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos un corte axial. Y otra cosa también, que me digan si la tomografía, si es que es una tomografía con contraste o sin contraste. Ya en este caso una contrastada en fase venosa, ¿ya? No voy a ser tan exquisito en pedirles la fase que se encuentra, pero al menos contrastada. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Porque la arteria está hiperdensa, ¿no? O sea, llena de contraste. Bueno, entonces vamos a ver aquí en esta tomografía el lóbulo caudado, están las venas suprahepáticas, como mencionamos, que estas dividen los segmentos, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos la vena suprahepática, derecha, media e izquierda, que van a dividir, ¿no? En segmentos. Entonces, estos son los segmentos, digamos, superior a la bifurcación de la vena porta. Y se van a dividir en forma, como dijimos, en agujas siguiendo las agujas del reloj, ¿no? Entonces, 2, 4A, 8 y 7. ¿Ya? Y después, debajo de la bifurcación de la vena porta, tenemos 3, 4B, segmento 5 y 4, ¿no? Claro, aquí ya es como es la bifurcación, ambos segmentos están coincidiendo, pero debajo de eso se encuentra el 5 y el 4. Ya. Bueno, esto es, y en resonancia igual, ¿no? Esta es una resonancia en secuencia T2 con FATSA, o sea, con saturación grasa. La grasa, perdón, es
un T1. La T1, por si no les han dicho, la T1 y la T2 van a diferenciar porque la T2 el líquido brilla y generalmente vamos a ver el líquido cefalorraquídeo. Pues no, aquí no es hiperintenso, aquí hablamos de intensidad, por lo tanto estamos en un T1. Ya, FATSAT, porque la grasa también brilla, o sea, es hiperintenso, entonces, pero acá está saturada, ¿no? O sea, como que borrada. Y eso nos permite estudiar mejor los órganos. Entonces, igual, ¿no? Aquí en esta resonancia, igual, se puede dividir lo mismo, la misma segmentación. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar un poco de las fases. Entonces tenemos en la tomografía contrastada, resonancia contrastada, incluso hay también ecografía contrastada, entonces vamos a tener fase arterial, que generalmente es a los 15, 20 segundos. Luego vamos a tener la fase portal o fase venosa, miren, ya básicamente es al minuto. Otra es la fase nefrográfica, pero generalmente lo que más me interesa es la tardía o la excretora, que es a los 3, 10 minutos, ¿ya? Entonces, siempre recuerda, arterial, venosa y tardía, que es la tomografía trifásica. Cuando ustedes tengan una lesión en el hígado, siempre recuerden, pidan tomografía con contraste trifásico, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso nos permite caracterizar, como más adelante los van a ver, cómo realza esa lesión y cómo se lava, cómo se va el contraste de esa lesión. Entonces, en estas tomas, por ejemplo, esta es una fase arterial. ¿Cómo se van a dar cuenta que es una fase arterial? Porque la arteria brilla más que los otros órganos, ¿no? Y miren cómo está el riñón, ¿no? Prácticamente la cortical está hiperintensa, captando el contraste, ¿no? Y miren el vaso, parece como que si estuviera con lesiones a ese nivel, pero no es lesión, es porque recién se está llenando de contraste. Entonces, en esta fase generalmente van a caracterizar las lesiones hipervasculares del hígado, porque estamos hablando del hígado, ¿no? No tanto, no se vayan a fijar en el vaso, porque el vaso recién está llenando de contraste. Aquí no significa que esté con lesiones, es por la fase. Entonces, ¿dónde van a estudiar mejor el vaso, su hígado, esas cosas? En la fase venosa, o sea, al minuto, ¿no? Como dijimos, ¿no? 70, 90 segundos, más o menos al minuto, en promedio. Es esta fase, pues la fase venosa. Cómo se ve el hígado es más homogéneo, el vaso también se ve un realce más homogéneo, la arteria no está resaltando, como pueden ver acá, y la vena ya empieza a resaltarse también, ¿no? Empieza a llenarse de contraste, ¿no? Miren acá la vena, por el contrario, miren, la vena es hipodensa, ¿no? Entonces no está lleno de contraste, ¿por qué? Porque es una fase arterial. Y por último tenemos la fase tardía, ¿ya? Entonces, hay otras fases en otros tiempos, pero lo más importante es la tardía, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya el contraste está saliendo por las vías urinarias, ¿no? Aquí está en la pelvis renal y aquí los uréteres se están pintando, podemos estudiar estas vías urinarias, pero también en la masa podemos ver, en las masas hepáticas, podemos ver cómo está el contraste, si se mantiene, se queda o se limpia, ¿no? Hace un lavado, como más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tienen que ver en el hígado? En el hígado, porque como les enseñé en la radiografía, ver la parte de los órganos, ¿no? Y generalmente nosotros tomamos la medida, el lóbulo hepático derecho, que es en la línea medio clavicular. Siempre, ¿no? Se mide de aquí hasta acá, como su propio nombre lo dice, en la clavícula al medio, bajamos y se mide, ¿no? De 150 a unos 155 milímetros, consideramos hepatomegalia, ¿ya? Algunos 160 según la bibliografía, pero generalmente yo uso el 155, ¿no? El 150. Ya. Entonces, por ejemplo, en la tomografía igual, ¿no? Se mide así en la línea medio clavicular, más de 155.
ya estamos hablando de una hepatomegalia. Y miren este vaso, ¿ve? El vaso generalmente más chiquito, ¿no? La longitudinal hasta máximo 120 milímetros, pero este está bien grande, ¿no? Entonces aquí estamos ante un hepatoesplenomegalia porque el paciente tenía un tipo de leucemia. Y ahora vamos a ver un poco de lesiones focales hepáticas. Seguimos en hígado. Entonces, como les dije, volvemos a repetir las fases, ¿no? Muy importante. Mira, esta es la fase sin contraste, no hay realce de los vasos y la lesión no se nota mucho, ¿no? Y aquí ya en la fase arterial, ¿qué pasa? Que esta lesión realza totalmente, es una lesión hipervascular. Y luego, en la fase venosa, como que es más homogéneo con el parénquima hepático, ¿no? Entonces, eso es lo importante, pues, ¿no? Aquí nos falta la fase tardía, que también podríamos ver cómo está lavando la lesión. ¿Y esto todo para qué? Porque las lesiones que realzan temprano, o sea, se llama realce temprano, cuando realzan en la fase arterial, están muy vascularizadas. ¿Por qué realzan? Porque están bien vascularizadas y hay varios tipos de lesiones. Así nosotros podemos descartar para una o para otra otro diagnóstico diferencial. Entonces, fase venosa, igual importante también como realza, y la fase de equilibrio o fase tardía de 3, 4 minutos, a veces 10 minutos, ya dependiendo, pues, ¿no? Cómo está la lesión. Entonces aquí les puse más o menos en qué pueden pensar. En una fase arterial, si ven que realza, lo primero y lo más importante es descartar un hepatocarcinoma, ¿no? Que generalmente realzan esto en fase tardía y tienen un lavado temprano, o sea, realzan en la fase tardía y lavan en la fase venosa, es un lavado temprano. Entonces ahí ustedes tienen que pensar en un hepatocarcinoma, ¿no? Y luego ya en la fase venosa portal ya unos tumores más hipovasculares, los que realzan aquí son más hipovasculares. Y en la fase tardía a veces realza la cápsula, dependiendo de la lesión. Entonces vamos rápidamente a ver las lesiones. Aquí les puse ya para que vayan leyendo, ¿no? Hipovasculares. Y ya. Vamos a hablar del hemangioma primero. ¿Qué es el hemangioma? Son múltiples espacios vasculares revestidos por células endoteliales. Entonces, ¿qué es? Hipervascular. Entonces, ¿qué van a esperar? Que realce, ¿no? En un realce en la fase temprana. Entonces, estos están llenos de vasos, como los mencioné, son hipervasculares, y generalmente en nuestra fase arterial vamos a ver un llenado centrípeto, o sea, va llenando con el tiempo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, es una fase arterial, miren cómo resalta la arteria, entonces no realza del todo, pero en las fases más tardías va realzando. En la ecografía también se caracteriza por ser hiperecogénico con respecto al hígado, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se ve? Entonces, generalmente un poco hiperecogénico, periférico en la ecografía. En la fase, casi siempre, y se menciona bastante, que es isodenso a las arterias. Entonces, aquí, por ejemplo, ven la fase arterial, ¿no? Realza la arteria, está hipervascularizada, igualito, ¿no? Y se mantiene en la fase venosa. O sea, no hay lavado temprano ni nada de eso, ¿no? Importante, entonces el hemangioma, lo importante es que va llenando poco a poco, es como un espacio que se va llenando de contraste, ¿no? Y es bien, bien claro cómo se ve en en las tres fases. Y en la fase tardía ya es un llenado completo, ¿no? Totalmente lleno. Aquí, por ejemplo, estamos viendo resonancias. Este es una T1, FATSAT, miren cómo está el líquido cefalorraquídeo, no está hiperintenso, por lo tanto es un T1, ¿no? Y como se ve un poco hipointenso, y aquí ya está en la T2, miren el líquido cefalorraquídeo, está hiperintenso, así ustedes van a diferenciar estos dos, ¿no? T1 y T2. Como se ve, un poco hiperintenso al parénquima hepático, igualito, ¿no? Este está con FATSA. Y en este caso vamos a ver
dos lesiones. Mira, esta lesión es una hiperplasia nodular focal. Miren cómo, esta es una fase arterial, T1 fase arterial. Este, eh, la hiperplasia nodular focal realza rápidamente todo por completo, mientras que el hemangioma realza, pero solo periféricamente o una parte, ¿no? Y al final ya va realzando poco a poco. En las fases tardías, como les dije, ya se ve más blanco todo esto, más lleno de contraste. Y en cambio, la hiperplasia nodular focal se hace isointenso al parénquima hepático. Ya, esta es una fase tardía, entonces en la hiperplasia nodular focal se va haciendo isointenso al parénquima hepático y el otro va llenando, ¿no? De contraste. Aquí se ve mucho mejor, ¿no? La característica del hemangioma, mira, incluso parece un tumor bien feo, pues, ¿no? Aquí, pero se van dando cuenta, esto es una fase arterial temprana y va llenándose de contraste poco a poco por partes. Y al final, esto es una resonancia en fase tardía, es una tomografía, se llena totalmente, por completo. Esa es la característica del hemangioma, que se va llenando poco a poco. Ya luego tenemos la hiperplasia nodular focal, que ya hemos visto un ejemplo. Esto se caracteriza por tener una cicatriz central. Eso es lo más importante. ¿Qué pasa? Que es una malformación arterial, por lo tanto es hipervascularizado, un realce en fases tempranas, por proliferación de hepatocitos normales. Entonces es algo benigno, ¿no? Igual, ¿no? Que van a haber hepatocitos y vasos vascularizados, bien vascularizados. Eh, bueno, aquí también hay ecografías, ecografía en modo B, recuérdense, ecografía modo B o normal y esta ecografía en Doppler color. Hay una lesión a nivel del lóbulo hepático derecho que está con flujo vascular, con alto flujo vascular al estudio Doppler color. Miren, ¿no? Periféricamente, centralmente, esto es característico de que está vascularizado, entonces probablemente sea un hemangioma, pero en ecografía es muy difícil a veces lanzarse porque si es benigno o maligno, preferimos nosotros de frente mandar a tomografía porque ahí es donde se caracteriza mejor la lesión. Y recuérdense, trifásica, ¿no? Tienen que ser las tres fases. ¿Qué pasa con las hiperplasias nodulares focales? Va a tener una cicatriz central que a veces realza en la fase temprana porque está lleno de arteria, pero más está lleno de fibrina. Y esta cicatriz central en la fase venosa se va a ver hipodensa, ¿no? O sea, no va a realzar, mientras que el resto está realzando. ¿Cómo se puede ver aquí? Es una fase arterial un poco tardía, ¿ya? Entonces la fase arterial está realza, pero con su cicatriz central. Y en la fase tardía se vuelve al revés, la cicatriz central realza y la periferia empieza a ser isodensa al parénquima hepático. Muy importante, entonces la cicatriz central, igual en una T1 con contraste, miren cómo está realzando, es la periferia, y en la tardía de frente se van a la tardía, es al revés, la cicatriz realza y el resto no realza. Igual, ¿no? Temprano, tardío, lo mismo. Adenomas hepáticos generalmente son hepatocitos bien diferenciados que van a carecer de conductos biliares o triadas portales. Entonces, generalmente estos son isodensos, no están tan vascularizados como el resto, pero igual. Por ejemplo, en la ecografía a veces se presenta con una masa exofítica y con focos muy ecogénicos, ¿no? Que podrían corresponder a calcificaciones, como podemos ver aquí. Igual, en la tomografía, generalmente con áreas que son igual que la anterior cicatriz y también hemorragia, un poco de áreas hipodensas también, de densidad grasa. Entonces, si ustedes ven con densidad grasa, con un poco... Esta es una tomografía sin contraste. Como pueden ver, los vasos no están pintando. Hay contraste, pero en las asas, eso, no, eso es aparte, ¿no? Se toma el contraste. Entonces, ¿qué vemos? Estas masas
que son heterogéneas, con contenido de densidad grasa y también un poco hiper densa. Entonces generalmente es porque sangran. Estos tumores sangran bastante. Entonces, si ven con sangre, un poco de calcificación, grasa, váyanse por un adenoma, ¿no? ¿Y cómo realzan? Generalmente la fase arterial, como no están tan vascularizadas como el resto, entonces, este, pero igual tienen vasos, ya a nivel periférico, miren, están realzando, aquí está la masa, el hígado en esta fase arterial es un poco más hipodenso, y ya en la fase portal el realce ya más realzado, ¿no? Y con una cicatriz central. En la tardía se mantiene ese realce porque generalmente está lleno eh, de un poco de fibrina y todo eso y que retiene el contraste. Entonces, muy importante, ¿no? Que en las fases tardías no están lavando mucho como, como lo hacen la hiperplasia nodular focal. Ya, igual, ¿no? Fíjese, la fase venosa bien realzado, incluso esto tiende a sangrar bastante, incluso se ha formado un hematoma, ¿no? Subcapsular. Igualmente, ¿no? Las fases tardías generalmente a veces se presenta como una cápsula que realza al contraste, y en este caso es lo característico, por lo tanto es un adenoma. Ya más de lo mismo. Ahora vamos a hablar sobre el carcinoma hepatocelular, que es la neoplasia que tenemos que descartar sí o sí, porque esto va para cirugía o para tratamiento, bueno, ya saben, ¿no? Es un cáncer. Factores de riesgo: infección B, un virus de la hepatitis B, C, enfermedad de hígado graso, alcohólico, cirrosis. Incluso hay más incidencia en un hígado graso no alcohólico, no asociado al alcoholismo. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo importante aquí? Generalmente vamos a tener un hígado normal, que luego va haciéndose a veces cirrótico. Generalmente se ven los pacientes cirróticos, pues, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que hay nódulos regenerativos, ¿no? Primero va a haber nódulos regenerativos. Estos están conformados por triadas portales, normal, que se mantienen, ¿no? Tanto en vasos, eh, conductos biliares y las arterias, ¿no? Entonces, este nódulo regenerativo es simplemente una acumulación de hepatocitos normales. Luego se van haciendo displásicos, como vemos aquí, y luego ya van generando incluso una más vascularidad, o sea, un neoangiogénesis, ¿no? Y se van volviendo más atípicos estos hepatocitos y luego convirtiéndose en ya un hepatocarcinoma, ¿no? Temprano, bien diferenciado y luego pobremente diferenciado. Ya, entonces, para eso, para caracterizar todas estas lesiones, porque se manifiestan de diferente forma, unos realzan, otros no realzan, se crea el LIRADS, que es como un consenso donde te indica cuándo tú vas a sospechar más de un hepatocarcinoma. Ya hay varias características: LIRAS 1, 2, 3, 4, 5, siendo el 5 ya diagnóstico definitivo de hepatocarcinoma. Incluso en las últimas guías ya no es necesario hacer biopsias cuando tenemos un LIRAS 5. Es decir, si yo pongo en mi informe LIRAS 5, ya puede comenzar el tratamiento de ese paciente, porque es ya muy alta probabilidad de que sea cáncer, que ni siquiera es necesario la biopsia. Entonces, para no poner mucha información, creo que lo más importante es que se acuerden de las características principales. ¿Qué pasa? Hay un realce arterial temprano, un lavado periférico o un lavado central temprano, ¿ya? Y el realce de la cápsula temprano. ¿Qué quiere decir lo que les he dicho? Por ejemplo, acá vamos a tener
un estudio de resonancia, pues, ¿no? De un paciente con cirrosis hepática. Miren, la cirrosis hepática generalmente se caracteriza por los bordes del hígado irregulares, ángulos romos y una alteración del tamaño del hígado. El lóbulo hepático derecho se vuelve pequeño, el izquierdo grande y el lóbulo caudado también grande. Esas son las características de nuestra cirrosis hepática. Cuando nosotros tenemos cirrosis, generalmente a este paciente se le tiene que hacer estudios de imágenes para ver si este paciente forma hepatocarcinomas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedirle en qué secuencias necesitamos en una resonancia? Sí o sí, una trifásica, o sea, que me den con contraste en fase arterial, venosa y tardía, y también la secuencia de difusión con su mapa de ADC. ¿Qué es esta secuencia de difusión? Es una secuencia especial donde te dice si este tejido a este nivel tiene alta restricción a la difusión del agua, o sea, el agua no se mueve mucho. En pocas palabras, ¿no? El agua no se mueve mucho aquí, porque hay tantas células, hay un aumento de celularidad que no deja mover el agua. Eso es lo que te dice esta secuencia. Y es fascinante porque a veces tienen tumores que no sabes qué es y esto ya te dice, ah, no, esto puede ser maligno o no, esto se va más para benigno. Muy bien, ¿cómo vemos esta secuencia de difusión? Porque se ve hiperintenso en la secuencia de difusión e hipointenso en el mapa de ADC. A explicarles un poco ya cómo se forman estas imágenes, ya no entraría al caso, pero eso es, ¿no? La difusión hiperintenso e hipointenso en mapa de ADC, yo digo que esto restringe a la difusión, por lo tanto, esto probablemente tenga alta celularidad y probablemente sea un cáncer. E igualito que en la tomografía, vamos a ver las fases, ¿no? De nuestro contraste. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, la fase arterial. Miren la arteria cómo está hiperintenso, está captando el contraste. ¿Qué pasa con nuestro hepatocarcinoma? Hay un lavado, hay un realce temprano. Miren el contraste. En la fase arterial, incluso casi como la arteria, es un realce, una zona bien vascularizada que realza en la fase arterial. ¿Y qué pasa en la fase venosa? Hay un lavado. Hay un lavado temprano por la misma alta vascularidad. Y la cápsula está realzando más. Entonces, si tú tienes estas características, es un LIRAD 5, por lo tanto, este paciente entra como diagnóstico de hepatocarcinoma, muy probable, entonces pasa directo a tratamiento. Tanto así que ya no es necesario la biopsia según las últimas guías. Y aquí está la fase tardía, ¿no? Que incluso lava todo ya, ¿no? Toda la cápsula y todo eso. Miren la fase tardía. Y, perdón, no, esta no es la fase tardía, este es un T2. Este es un T2, miren, me he confundido siempre, fíjense por eso, en el líquido cefalorraquídeo, en el T2, generalmente los hepatocarcinomas van a ser hiperintensos al parénquima hepático, ¿no? Y este es un T1 sin contraste, pero sin contraste, pues no, donde se ve también un poco hiperintenso. Igual, los hepatocarcinomas a veces pueden generar multifocales, entonces presenta como lesiones bien difusas en todo el parénquima hepático. ¿Y ahí cómo lo vamos a caracterizar? Simplemente igual con las fases. En la arterial son bien realzantes y ya en la venosa miren cómo tienen un lavado temprano, ¿no? Incluso hay una infiltración de la rama de la vena porta a este nivel, formando un trombo tumoral. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en cuanto a masas es colangiocarcinoma formador de masa. El colangiocarcinoma, como su propio nombre lo dice, es un cáncer formado por
células del epitelio del conducto biliar, ya del conducto biliar. Entonces, estos a veces son células tan proliferativas que forman una masa. Entonces, ¿cómo vamos a ver esta masa según, ¿no?, el tipo que sea? Y la formador de masa está caracterizado porque es una masa que con realce centrípeto, es decir, un realce periférico temprano y luego en la venosa ya realza, ¿no? Un poco parecido al hemangioma, pero en este caso es una masa que va a dilatar los conductos biliares y es una masa con márgenes mal definidos. Es diferente, ¿no? Es diferente. Y lo característico, como les digo, es un realce primero periférico y en las fases ya más tardías en la venosa se va llenando totalmente. Incluso a veces tiene una cápsula, ¿no? ¿Y cómo se van a caracterizar o diferenciar de lo que es el patocarcinoma? Porque dilata las vías biliares. Miren en esta imagen un T2. El T2 generalmente nos sirve para ver las vías biliares, porque como el líquido está, como estas vías están contenidas de líquido biliar, entonces van a ser hiperintensas. Y miren cómo se ve, ¿no?, que están dilatando, ¿no? Igual pueden generar metástasis y se ven así. Y esta es la masa principal que va llenando. Fíjense bien, lo que es el realce en fases tempranas, un poco periférico, y en fases tardías ya se va llenando totalmente. Se ve mucho mejor aquí. Esta es una fase sin contraste, la arterial, va llenándose poco a poco, centrípetamente, ¿no? El periférico y luego ya más central. Y la dilatación de las vías biliares en una colangioresonancia, ¿no? La colangioresonancia nos ayuda mucho para ver las vías biliares, si están dilatadas, el colédoco, cálculos y todo eso, e incluso cómo los tumores dilatan estas vías biliares. Miren un T2 también igualito, dilatado los vasos, y esta es una secuencia de un mapa de ADC, ¿no?, donde vemos la restricción a la difusión. Y esta es una tomografía por emisión de positrones, un PET-CT, donde se ve alta actividad metabólica a predominio periférico en esta masa. Y las metástasis, bueno, vamos terminando ya con las metástasis. Lo más frecuente es que sea un metástasis, bueno, de varios órganos. Vamos a ver aquí, ¿no? A veces hay características que nos pueden decir a qué tumor pertenece estas metástasis, porque son lesiones generalmente múltiples, ¿no? Por ejemplo, lo más frecuente, el patrón en ojos de toro, patrón en diana, el cáncer de pulmón. A veces también tenemos calcificadas, metástasis calcificadas, que con frecuencia es un adenocarcinoma de mucinoso, puede ser del sistema gastrointestinal, o sea, estómago, colon, ¿ya? También hace bastante. Igual aquí les he puesto, ¿no? Con alta, genera, lo más frecuente es que se presente así. Múltiples lesiones en todos los segmentos hepáticos, que con realce periférico en la fase temprana, y estos en las fases tardías van llenando también, ¿no?, de contraste. Ya, esto sí es bien difícil que se confundan, pues, ¿no? Múltiples lesiones, una meta. Igual en el pulmón, múltiples nódulos, lo más frecuente que puede empezar es metástasis. Miren muy bien, el realce incluso puede ser con calcificaciones. Y como les dije, este era un cáncer colorectal, ¿no? Este es una sin contraste, entonces se ve calcificación. Tú calcificación no puedes decir en una fase venosa, arterial, porque confunde, pues, ¿no?, los vasos con las calcificaciones, pero en una sin contraste sí vas a decir. Bueno, este es un hígado cirrótico, miren lo que les dije, ¿no? Los márgenes irregulares, miren el lóbulo caudado, está grande, el lóbulo hepático derecho está chiquito, el izquierdo también está grande. Entonces, es un paciente que tenía cáncer de mama, fíjense en la descripción,
tenía también cirrosis, pero estas eran lesiones metastásicas. ¿Ya? ¿Por qué? Por el realce periférico que se va llenando, ¿sí? Múltiple, ¿no? Ahora vamos a estudiar un poco de vías biliares, hasta donde nos dé el tiempo. Ya, bueno, anatomía, básicamente los conductos del lóbulo hepático derecho, izquierdo, van a dar lugar al conducto hepático común, luego se une con el cístico, el colédoco, y el colédoco al final se une con el conducto pancreático principal y va drenando en la papila. Eso ya lo saben. Y vamos a tener entonces como primera patología la dilatación quística de lo que es el colédoco con las vías biliares. Entonces para eso se usa la clasificación de Todani. A veces nosotros cuando vemos un colédoco dilatado, otra cosa que quiero que recuerden es que en la ecografía se ven las calcificaciones, o sea, las litiasis se ven en la ecografía. En la tomografía hay algunos tipos de litiasis que no se ven, que son los más frecuentes. Entonces, la tomografía no vale para ver litiasis. Para ver litiasis de vías biliares, del colédoco, te vale uno, la colangioresonancia, que es más sensible y específico, y otro es la ecografía, ¿no? Que es más, a veces es más difícil de ver, sobre todo cuando hay cálculos en las vías biliares o en el colédoco. Entonces, a veces es dificultoso ver, para eso está la colangioresonancia. Bueno, tenemos entonces las dilataciones, tipo 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, según qué parte está dilatado. Pues, ¿no? Por ejemplo, la 1 es el colédoco, la 2 es una dilatación saccular, como un divertículo. Miren, y la 5, que es la enfermedad de Caroli, es una dilatación de las vías intrahepáticas, nada de colédoco, nada del conducto hepático común, nada de eso. Entonces, esta es la enfermedad de Caroli, ¿no? Y aquí en esta tomografía, contrastada, en un corte coronal, miren cómo se ve esta dilatación de la vía biliar, termina en punta de lápiz, probablemente sea algo benigno. No se ve ninguna masa, nada al final, ¿no? Pero lo más importante aquí tú no puedes decir si hay cálculo o no, o tal vez hay un cálculo. Entonces, generalmente nosotros recomendamos que este paciente se haga una colangioresonancia. Entonces recuerden, para ver cálculos, colangioresonancia. Igual, ¿no? Una dilatación de las vías biliares, se hace, este es un estudio contrastado, especial, que generalmente se inyecta contraste a través de un Drenker, por la vía biliar, entonces, y se llena de contraste, ¿no? Y se puede ver un cálculo o qué patología hay, ¿no? Entonces es un colangiograma. Ya con una dilatación, porque tenía y a veces cuando están dilatadas las vías biliares, sobre todo en el tipo 5, donde están dilatadas las vías biliares intrahepáticas, generalmente se forman cálculos. Miren, a veces se ven los cálculos, ¿no? En la tomografía y se ven así. Y a veces estos también generalmente forman cáncer. Miren esta engrosamiento, ya una masa se ha formado que realza el contraste. Igual en el colédoco se puede engrosar la pared y generalmente estos tipos de dilataciones también frecuentemente pueden formar cáncer. Ahora vamos a ver algo muy frecuente, colecistitis. Un poco de anatomía, fondo, cuerpo, cuello, infundíbulo. La infundíbula es un saquito que está antes del cuello y a veces los cálculos se ubican aquí y causan una compresión, pues causando la colecistitis, ¿no? Tenemos calculosa y complicaciones. Lo más importante para nosotros, las complicaciones. La acalculosa, ¿cómo vas a distinguir del calculosa? Otra vez, vuelvo a repetir, una colangioresonancia o una ecografía. Y en complicaciones tenemos la colecistitis gangrenosa, que es cuando la pared ya se ha infartado, puede haber perforación, ¿no?
También hay colecistitis enfisematosa, una infección por bacterias formadoras de aire, entonces va a haber aire a este nivel, un hilio biliar y colecistitis hemorrágica. Entonces, ¿qué es la colecistitis gangrenosa? Generalmente las colecistitis todas van a presentarse por un engrosamiento de pared, ya de más de 4 milímetros, una dilatación del colédoco, de la vesícula biliar, ya generalmente el diámetro transverso es lo más importante, más de 45 milímetros, y más de 10 milímetros el diámetro longitudinal. Y aquí, doctor, ¿por qué no está dilatado? Se ve un poco comprimido. ¿Por qué? Porque se ha perforado. Miren, la pared no está continua, entonces probablemente esta le han puesto como un colecistitis gangrenosa porque probablemente se ha infartado y ya se va perforando poco a poco, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver en una tomografía, en una colecistitis, también en apendicitis? Se ve la grasa. La grasa es muy importante. La grasa debería ser así, negrita, la grasa peritoneal. Pero en este caso la grasa está sucia, hiperdensa, nosotros lo llamamos estriación de la grasa o aumento de densidad, ¿no? Entonces, esto es ¿por qué? Porque hay inflamación de la grasa. Entonces, ¿por qué hay inflamación? Porque es una colecistitis. ¿Ya? Igual en el apendicitis, si ven la grasa al lado del apéndice de este color, probablemente no se trate, pues, ¿no? Pero si es hiperdensa, estriada, ya estamos ante una apendicitis. Igual en la resonancia, fíjese, ves una T2, miren la pared engrosada y mal definida, probablemente está infartándose aquí, entonces es una colecistitis gangrenosa. Yo no les pongo esto para que ustedes pongan, ¿no? Colecistitis gangrenosa, suficiente con que pongan colecistitis probablemente perforada en estos casos, ¿no? Si les viene en su examen. Más de lo mismo, miren cómo está la pared engrosada, básicamente les puse para que vean, ¿no? Cómo es la pared engrosada y la estriación del tejido graso. Y aquí ya hay una perforación, ¿no? Miren en la ecografía se puede ver la pared, falta una parte de la pared y se forma una colección, probablemente esto sea el tejido el contenido, ¿no? Inflamatorio de la vesícula biliar y va formando un absceso, ¿no? Poco a poco se va formando un absceso. Igual, la resonancia también te puede definir muy bien esa perforación con mayor detalle en un T2, T2 FATSAT, miren la grasa cómo está saturada y se va viendo, ¿no? Y en un T1 con contraste, mira, la pared realza, engrosado, cambios inflamatorios, tejido graso adyacente y falta una parte de la pared, ¿oye? Una perforación, una colecistitis enfisematosa, ¿por qué? Porque hay aire, ¿no? Miren la densidad del aire, pues, ¿no? Densidad de aire bien hipodensa, similar al contenido del estómago, ¿no? Hilio biliar. ¿Qué pasa el hilio biliar? Dilatación de las asas intestinales, porque la piedra, el cálculo, ha viajado, ¿no? Ya pasa de la vesícula al intestino, generalmente al intestino delgado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Obstrucción de las asas delgadas por un cálculo, miren el cálculo, y también neumobilia. ¿Qué es neumobilia? Aire en las vías biliares. Miren cómo está. ¿Por qué? Porque había una perforación acá, pues una comunicación del intestino con la vesícula. Entonces el aire pasa por aquí y va a generar neumobilia. Perdón, ¿dónde está? Aquí, neumobilia. Bueno, otras complicaciones, tromboflebitis, cuando forma trombos, pues, ¿no? Como su propio nombre lo dice, o infección del sistema venoso portal, o una colangitis, abscesos, hay tantos complicaciones. Entonces, colecistitis acalculosa cuando no hay cálculos. ¿A qué está relacionado? A traumas, cirugías, sepsis, inmunodeprimidos. ¿Dónde lo vamos a ver? Una colangioresonancia, porque una tomografía no te descarta que haya cálculos ahí. Aquí solamente puedo decir, con esta tomografía, lo único que te puedo decir, probable colecistitis. No te puedo decir acalculosa. ¿Por qué? Porque la tomo no vale para ver
cálculos, vale la ecografía. Por ejemplo, en este paciente se hace una ecografía, no se ve cálculos, por lo tanto se sospecha de una colestitis acalculosa y este paciente tenía un antecedente de trauma. Se había sido después de un trauma, de un traumatismo, entonces hizo una colestitis acalculosa. ¿Ya? Y esta es otra complicación, se forma abscesos hepáticos por contigüidad, por infección, entonces se va formando, ¿no? Tenemos otra enfermedad, adenomiomatosis, que es un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, pero no es inflamatorio ni nada de eso, sino porque hay unos pliegues epiteliales llamados senos de Rokitansky-Achov, y que estos pliegues entonces simplemente son prominentes y por lo tanto va a hacer que se vea engrosado la pared. Y estos pliegues forman contenido aéreo, pues no acumulan aire en su interior estos pliegues, entonces es algo, se podría decir, variante anatómica, algo por así, ¿ya? ¿Qué van a ver en una ecografía? Van a ver aire en la pared y el aire que genera en una ecografía, artefacto en cola de cometa. Ya en la pared, artefacto cola de cometa, entonces una adenomiosis. Miren el cálculo que genera sombra acústica posterior también en la ecografía, ¿no? Repasando un poco ecografía. Entonces, ¿cómo van a ver el cálculo? Con sombra acústica posterior. Por eso van a caracterizar el cálculo, ¿no? Y este paciente tenía artefacto en cola de cometa, un poco más difícil de ver, ¿no? Este ejemplo está mejor. Esto más resalta el cálculo. Y en la tomografía van a ver como espacios quísticos, en la resonancia también en la pared, entonces un adenomiomatosis. A veces es difícil distinguir, ¿no? Esto, por ejemplo, puede ser una vesícula en porcelana, ¿no? Porque hay calcificación a nivel posterior y anterior, ¿ya? Entonces, cuando hay cálculos, litiasis no se ve porque genera sombra acústica posterior, pero en una vesícula en porcelana se ve la parte posterior. Eso es lo que te indica ahí. Ahora vamos a ver carcinoma de la vesícula biliar, que va a ser un engrosamiento de pared irregular. Miren este engrosamiento en la pared irregular, o a veces se presentan como pólipos o masas, y que infiltra, ¿no? Generalmente infiltra al hígado que está contiguo. Miren, en esta tomografía hay un engrosamiento de pared. Tú podrías decir, no, es una colecistitis, pero no. Ven este tejido que está aquí, ¿no? Que realza e infiltra el hígado, entonces sospechar de un cáncer, ¿no? Igual aquí hay una masa grande, ¿no? Pólipo probablemente que ha crecido, una masa polipoidea, entonces que realza, ya de todas maneras descartar cáncer, pues, ¿no? Más de 10 milímetros. Igual en la ecografía, como se ve, estas masas no generan sombra acústica posterior, entonces descartar de todas maneras, ¿no? Aquí se ve un pólipo pequeño, pero en los otros cortes se ve la masa polipoidea, que al final fue un cáncer. Igualmente, aquí miren cómo está infiltrando el hígado. Aquí la pared de esta vesícula no se ve, no se identifica con claridad la separación del hígado con la vesícula biliar. Entonces, sospechar, le hacen una tomografía y se ve, ¿no? Se ve que está infiltrando todo. Colangitis aguda, ya, aquí rápidamente. ¿Cómo va a ser? Engrosamiento en la pared, tanto en las vías biliares, del colédoco, que realza el contraste, y ¿qué más? Forma microabscesos también, y edema periportal. En un T2 entonces se va a ver este edema periportal, que es inflamación, pues, ¿no? Y un realce inhomogéneo, o sea, asimétrico de todas las vías biliares con dilatación. Es una tomografía con contraste, ¿no? Y por último, seguimos con el colangiocarcinoma. Hemos visto anteriormente un colangiocarcinoma formador de masa, pero también hay colangiocarcinoma a nivel del mismo, de los conductos biliares, pues, ¿no? Hepático común, puede ser en el colédoco, el principal, o el derecho, las ramas, y ahí te van a dar los tipos, pues, ¿no? Tipo 1, 2, 3A, 3B y 4. Ya muy importante, ¿qué va a generar esto?
un engrosamiento asimétrico en la pared, a veces forma una masa. Miren cómo está sobre todo se ve aquí. En esta resonancia, esto es una colangioresonancia, se ve muy bien que se cortan, ¿no? Todas estas ramas de las vías biliares se cortan abruptamente a este nivel. Probablemente hay una masa aquí. Y en esta resonancia ya con contraste se ve una masa mal definida, ¿no? No, o sea, sinceramente no se nota muy bien, ¿no? Pero aquí ya usando un poco la imaginación se puede delimitar, ¿no? Que algo que está realzando y dilata las vías biliares. Recuerden, la T1, el líquido no es hiperintenso, ¿no? Aquí ya es más pequeño el corte abrupto, incluso a nivel, parece que es de colédoco, ¿cómo se ve? Por colédoco, ¿no? Miren muy bien. Se corta abruptamente y parece que aquí hay una más. Entonces es difícil caracterizar estas lesiones a veces y se ven sobre todo en la colangio resonancia, ¿no? Donde se ve un corte abrupto de estas vías biliares, ¿no? De la unión de la rama derecha con la izquierda, igual aquí, ¿no? Que un tejido que está realzando y miren, este tipo 4 ya está infiltrando todas las ramas y aquí sí se ve bien, ¿no? Cómo este tumor está infiltrando todo eso y corta abruptamente las vías. Igual, lo mismo aquí en una tomografía también se ve, más que nada el realce. Y en la colangioresonancia se confirma. Y bueno, creo que ahí lo vamos a dejar. ¿Alguna duda? Doctor, sí, buenas noches. No es tanto del tema, sino es con respecto a las diapositivas. No sé si me lo podría compartir para poder Ah, como, ya, o sea, claro, claro. dárselo a los compañeros. La Sí, de la sí, semana pasada y la de esta semana. ya, ya. Bueno, entonces al no haber otras dudas, este, vamos a dejar de compartir. Bueno, gracias por su atención y hasta la próxima clase. Aquí, doctor, muchas gracias.